Es indudablemente la noticia del día. El gobierno anunció ayer en conferencia de prensa que va a rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de 2 patrulleras oceánicas, un contrato que se había firmado sobre 2023 que implicaba un gasto para el país de más de 90 millones de dólares y que ahora se cancela, aun cuando la obra ha avanzado ya en un buen porcentaje, tras detectarse fuertes indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo, porque se comprobó, o está en vías de comprobarse, que la garantía que ofreció Cardama era, como dijo Jorge Díaz ayer, una empresa de papel. Vamos a conversar en esta mañana, a esta hora, con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, que está en comunicación con nosotros. Ministra, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Un poco afectada de las vías respiratorias, pero antes de comenzar quiero sumarme al saludo a los periodistas en su día. Muchas gracias. Vaya si cumplen un rol importante en el Estado de Derecho. Muchas gracias, ministra, por esa consideración. Gracias también por atendernos. Ya sabíamos ayer que usted estaba afectada efectivamente de las vías respiratorias e incluso acaba de terminar un largo reportaje con los colegas de Desayunos Informales, por lo cual la garganta debe estar afectada, así que le agradecemos mucho el tiempo que nos va a destinar esta mañana. Ministra, brevemente, por lo menos para situar a la gente que nos está escuchando, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo evalúa usted el proceso por el cual el Estado finalmente resuelve rescindir el contrato con el astillero Cardama? Ha sido un proceso que no desconocen, largo y complejo, donde nosotros llevamos mucho tiempo estudiando, haciendo puntualizaciones en su momento cuando actuamos en el legislativo y luego desde la responsabilidad del ejecutivo, y que ha tenido sus complejidades, por ejemplo, también a la hora de informar, ¿verdad?, a los medios, porque allí existen cláusulas de reserva que nosotros hemos tratado cuidadosamente de preservar, pero que, bueno, finalmente se desencadena esta situación a partir del vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, donde el presidente actúa de alguna manera tomando esta decisión, comunicando a partir de hechos que entendemos revisten gravedad la decisión de iniciar estas acciones para rescindir el contrato por la compra hecha a la empresa Cardama de estas 2 patrulleras. Así, el presidente fue muy claro, narró una serie de pasos que se han dado en las últimas 48 horas, pero que no son aislados del trabajo que venimos siguiendo desde ya hace mucho tiempo. Pasos que podemos resumirlos. El lunes se firmó una resolución por parte del presidente, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de quien habla, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, que se ejecutaría la misma. Esto es recuperar, a partir del no cumplimiento de una de esas cláusulas, recuperar una cantidad de dinero depositada. Esa vencía en el día de ayer, 22 de octubre. Asimismo, no nos apuntamos una de las posibilidades que teníamos, que era que un representante del Estado uruguayo, y vaya si el embajador en el Reino Unido es un representante plenipotenciario del Estado uruguayo, allí lo instruyó el propio presidente para que se presentara en la oficina que oficiaba como domicilio de la empresa, que a su vez era la garantía de la garantía que teníamos. De lo que se constató en esa misión, el presidente toma la decisión de iniciar en la justicia, tanto en la fase civil como penal, por entender que podríamos estar frente a fuertes indicios de estar frente a una estafa o fraude al Estado uruguayo. Nos referimos a que esa dirección que se nos dio nunca ofició como dirección de la empresa constituida, donde además durante años allí hubo un solo funcionario, luego durante 2 años consecutivos no había funcionarios que trabajaran para esa firma. Y bueno, la gran incógnita es dónde está depositado ese dinero que le pertenece al Estado uruguayo. Ministra, para hacer un poco de historia con el tiempo del que disponemos, cuando usted era senadora e integraba la Comisión de Defensa Nacional, ya habían presentado algunos reparos a que Cardama sea la empresa que construía las patrulleras oceánicas, estas 2
patrulleras OPV que el gobierno anterior pretendía incorporar al arsenal que tiene la Armada Nacional, digamos. ¿Cuáles eran en ese momento sus principales preocupaciones y si esas preocupaciones de ese momento se constituyeron ahora? Bueno, obviamente que nosotros hemos hecho un seguimiento de esto, obviamente no tenemos nada personal, no conocíamos a esta empresa porque ni siquiera figuraba en determinadas nóminas. Había un proceso que fue interrumpido, que fue un proceso de licitación. Nosotros en la comisión, quiero recordarlo, recibimos varias notas con varios cuestionamientos de orden técnico, pero también jurídico, de por qué esa licitación se había dejado sin efecto y se había optado por una empresa que tenía estas características. Si usted recuerda, en su momento nosotros recibíamos información que no solo era información de prensa sobre quiebra o embargo de esta empresa, una situación que, si se quiere, era un tema privado de la empresa Viguesa con Uruguay, sin ninguna responsabilidad por parte del Estado español. Eso lo hicimos saber en una nota firmada, fechada el 8 de julio de 2024, que la tengo en mi mano, donde en su momento se informó que estábamos con todas estas dudas con respecto a el oferente que había sido de alguna manera tomado en cuenta en su momento por la administración, bajo dos conceptos. Uno era el procedimiento de entrega, digamos, más rápido, cosa que no se cumplió porque solamente el hecho de conseguir estos avales fue muy dificultoso para la empresa. Y se fueron prorrogando todos estos plazos. Por lo tanto, ya el tema del cumplimiento de entrega en un plazo perentorio caía por sí solo. Ministra, hagamos un punto ahí entonces. Con el costo, ¿verdad? Hagamos un punto ahí entonces. ¿Cuál era la razón que esgrimía el Ministerio de Defensa Nacional anterior, la gestión anterior, encabezada primero por García y luego por Castañdebat, para señalar o estirar los plazos para que Cardama pudiera constituir su garantía? Era precisamente el tiempo de entrega. Las comisiones técnicas prácticamente no aparecían porque nosotros no hemos visto planos, y lo que aduce el empresario es que, bueno, la certificadora construye con un plano preliminar y después a riesgo propio toma algunas consecuencias, y después al final, cuando esté todo ensamblado, va a haber un plano final. Fíjese, si usted tuviera una casa y la empieza a construir sin planos, ¿va a esperar a que la casa esté construida para hacer el plano? Son cosas muy sencillas, la verdad, de razonar. Y obviamente esta decisión que toma el presidente de la República es de orden jurídico. Por otros canales corren los temas técnicos. Allí hay 2 inspectores efectivos de la Armada que fueron enviados, y un análisis, yo te diría que semanal, que hacemos de los informes que llegan. Eso corre por otro canal, y por otro canal una investigación administrativa que lo que cuestiona es, bueno, las desprolijidades que tuvo el procedimiento. Insistía con esa pregunta, ministra, porque si la razón principal para concederle a Cardama más tiempo para constituir sus garantías era la velocidad con la que Cardama iba a construir el buque o los buques, esto otro también se caía por su propio peso, porque ya estaba excedido de los plazos en los que Cardama se había comprometido para entregar, lo que era 2026, principios de 2026, ¿es así? Sí, efectivamente, pero no te olvides que estamos hablando, yo he sido muy cuidadosa a la hora de hablar de cuestiones contractuales, porque era un contrato que así lo advertimos, no solamente en esta nota del 8 de julio, sino también en varias oportunidades, un contrato complejo que para nosotros era demasiado laxo en relación al oferente y demasiado comprometido para el Estado uruguayo. Por lo tanto, creo que se precipitaron
esta situación a partir de lo que constata el representante del Estado uruguayo cuando se apersona a ejecutar la garantía ante un plazo que venció y no se presentó en tiempo y forma. Ministra, cuando ustedes tuvieron la oportunidad de leer el contrato en el Ministerio de Defensa, porque ustedes no lo tuvieron en su poder, sino que el ministro García les concedió en esa oportunidad la posibilidad de leer el contrato en el Ministerio, ¿ustedes qué advirtieron con respecto al vínculo que se había firmado entre el Estado y el astillero constructor? En esa oportunidad, siendo legisladores y con un grupo no solamente de legisladores sino de técnicos, lo que tuvimos acceso fue al expediente. El expediente en su momento también, obviamente que en una hora era imposible leer un expediente tan grande, pero además después cuando ingresamos al ministerio y tenemos contacto con esta situación, ya no, ahí sí tuvimos acceso al contrato. También se constató que el propio expediente tenía desprolijidades en el sentido de que había algunas cosas que venían por fuera, las ofertas de los oferentes no estaban anexadas al propio expediente, y bueno, y algunas situaciones que ameritaron la preocupación de que se instruyera una investigación administrativa para ver qué pasó, porque había comunicaciones, por ejemplo, entre el oferente y el ministerio que no estaban integradas a ese expediente, pero que sí fueron encontradas por la Dirección de Recursos Humanos en algunos mails que habían quedado perdidos por allí. Estoy hablando de una cantidad no menor de mails. Ministra, usted en su momento había planteado redondamente que el Estado cancelara el acuerdo con Cardama, ¿es así? En su época como senadora, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Le preguntaba si usted, en la época en la que usted era senadora, había planteado directamente que el contrato se cancelara por estas razones que ha esgrimido hasta ahora. Sí, en su momento lo planteamos, sí, es verdad. ¿Y qué pasó entonces, ministra, desde que el Frente Amplio ganó la elección en noviembre y tomaron el cargo el 1 de marzo, digamos? Porque hubo reuniones entre el equipo de transición y Cardama. ¿De qué se habló allí? El equipo de transición, la única vez que se reunió con Cardama, yo te diría que no, ni siquiera fue el equipo de transición, fue una visita que hizo Cardama antes de que asumiera el presidente Yamandu Orsi, antes de que asumiéramos el ministerio. Yo te diría que unos días antes, en una reunión que en realidad el empresario lo que vino fue a decir que iba a cumplir, y en realidad no sé, nosotros no teníamos más elementos. ¿Qué cambió entre ese momento y cuando asumimos el ministerio? Que cuando leemos el contrato, porque al contrato no habíamos podido acceder, nosotros incluso planteamos en su momento la posibilidad de que el contrato se enviara al Parlamento, fuera custodiado por la Vicepresidencia de la República, o sea, la presidenta de la Asamblea General en caja fuerte, que cuando lo analizáramos hubiera presente alguien cercano a la administración, y eso se nos negó. Por lo tanto, ¿qué cambió? Que cuando ingresamos, leemos el contrato, constatamos las preocupaciones que habíamos advertido en su momento se hacen realidad, y empezamos a hacer un seguimiento estricto de cómo se dieron los pasos. Y en ese seguimiento estricto aparece este tema de las garantías. La garantía, yo tengo acá el documento que habla de qué pasa si no se presenta, ¿no?, en tiempo y forma. Entonces, creo que eso por sí solo habla de los pasos que tomó y la decisión que tomó el presidente de la República, a lo que se suma de que no fue entregada en tiempo y forma, de que no nos amputamos la posibilidad de que fuera un representante del Estado uruguayo y se apersonara en esta empresa en el Reino Unido, y cuando llega esa empresa no existe donde se dice que existía. Ministra, esto quiere decir que hoy yo no sé dónde están ese dinero que respaldaba al Estado uruguayo. ¿Cuánto ha pagado el Estado uruguayo hasta ahora por la construcción de las patrulleras? 28 millones de euros. ¿La empresa ha notificado algún grado de avance en la construcción de las máquinas?
Y lo que pasa es que hay un desfasaje entre lo que la empresa dice, las fotografías que les envía a los medios que de alguna manera cuentan con su oficio, por decirlo de alguna manera, y lo que constatan los propios representantes del comprador, ¿no? Entonces es muy difícil hacer un seguimiento que además no solamente debe tener, por lo menos para esta administración tan importante como la construcción, es la calidad de las mismas, ¿no? Porque estamos hablando de la seguridad de la gente que lo va a tripular. Porque le hacía esa pregunta, ministra, porque algunas versiones dan cuenta de que las patrulleras, o uno de las patrulleras por lo pronto, llegaría ya al 60% de avance en su construcción, y estaban esperando, de hecho, la llegada de los motores de la empresa Caterpillar para los próximos días. Mira, todo esto ha sido tan complejo, de prórrogas, de demoras, a partir de la demora de la aparición de los Caterpillar, pedimos una prórroga para esto. Es que la verdad, no me parece que el Estado uruguayo se merezca una construcción que ha tenido todas estas características a las que hemos hecho referencia. Por lo tanto, igual, de todas maneras, esta decisión tiene creo que es el tema de hoy, ¿no? Y claro, el tema de fondo es las características totalmente turbias que ha tenido el tema de la ejecución de la garantía. Ese es el tema de hoy. Después vendrán otros temas que tienen que ver con lo técnico, que a mí particularmente me preocupan y mucho, porque es la seguridad de los efectivos que durante este periodo estarán a mi cargo. Por lo tanto, me preocupa. Pero a su vez hay aspectos que tienen que ver y que quedaron muy explícitos en la decisión del presidente con, bueno, ¿qué pasa con la trazabilidad a través del propio Ministerio de Economía y Finanzas, del BROU, de este dinero que hoy el Estado uruguayo no puede decir que tenga la seguridad de que lo va a recuperar? Claro. Este es el tema del fondo. Y el tema de que estamos frente a un supuesto fraude, como dijo el presidente, está centrado en una cuestión jurídica. No tiene que ver con lo técnico, eso es agua de otro costal, y no tiene que ver con el procedimiento que culmina con la elección de este oferente que entendemos frente a otros estaba en debilidad, que eso tiene que ver con la vía de una investigación administrativa que personalmente influí para hacer, y que además tuvimos el recaudo, la garantía de que no lo hiciera nadie que de alguna manera se sintiera involucrado por trabajar en el ámbito del propio Ministerio de Defensa. Por eso recurrimos a la Oficina Nacional de Servicios Civiles. Claro. Ministra, quería ir por otro lado, pero ya que usted menciona esto del supuesto fraude, que fue algo que se mencionó ayer en la conferencia de prensa por parte de Alejandro Sánchez y también por parte de Jorge Díaz, ¿en qué punto se configura el supuesto fraude? Yo no soy abogado, pero se lo pregunto teniendo en cuenta que la empresa está avanzando con la entrega de la obra para la que fue contratada, aun cuando estaba incumpliendo los plazos que se había estipulado en ese vínculo, digamos. Y la ejecución de la garantía no había sido constatada porque el propio Estado, que es quien tiene la potestad del contrato, no había decidido ejecutar la garantía, digamos. ¿En dónde se considera o se configuraría el fraude? Las condiciones de la garantía eran muy claras, ¿verdad? Y la responsabilidad era del empresario. La constatación de la irregularidad es la consecuencia de la ejecución, ¿verdad? La garantía había sido aceptada por la Administración el 22 de noviembre de 2024. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, ante el no cumplimiento de lo que dice claramente, pero claramente, la nota de esta empresa Eurocommerce Limited, que la tengo frente a mí, que habla al vencimiento de esta garantía de cumplimiento, Eurocommerce, constituida bajo la jurisdicción del Reino Unido, por la presente se compromete irrevocablemente a pagar a simple solicitud por escrito dichas sumas hasta de un monto total de X cantidad de millones de euros.
Dicha suma será pagadera en los tipos proporciones de las monedas que se haya abonado el precio del contrato tras la recepción de su solicitud por escrito debidamente presentada en nuestras oficinas por mensajería certificada o vía SWIFT y acompañada por, y ahí viene, confirmación del Ministerio de Defensa de la República Oriental del Uruguay, incumplimiento de las obligaciones. Bueno, nosotros procedimos a hacerlo. ¿Cómo procedimos? El presidente el día lunes firmó una resolución mandatando a un representante plenipotenciario del Estado uruguayo, en la persona del embajador uruguayo en el Reino Unido, a que se apersonara, que es una de las modalidades que estaban previstas acá en la empresa. La empresa no existe, nunca existió en la dirección que se nos ha enviado permanentemente, nunca existió, pero además, en el año, según el informe que una propia empresa del Reino Unido nos entrega en 24 horas, nos dice que en 2022 y 2024 tuvo un solo empleado, 2023-2024 no tuvo funcionarios, el titular es una persona de origen ruso, que vive en Rusia, en fin, a usted si eso no le parece grave a la hora de saber dónde están esos 4 millones de euros del Estado uruguayo, y a mí me parece que es gravísimo, y me parece acertada la decisión del presidente de entender que está frente a un presunto fraude, o no amputarse la posibilidad de que la trazabilidad exacta de esos dineros se haga a través de investigaciones dentro del MES y dentro del BROW. Claro. Ministra, lo que llama la atención es que en el Observador de hoy, el dueño del astillero, el señor Mario Cardama, dice que tiene autorizada un nuevo aval de Eurocommerce firmado el pasado 26 de septiembre y que se despistó al no haberlo entregado con anticipación al Ministerio de Defensa. Lo que dice que el señor Cardama es que de esa empresa que el gobierno dice que no existe, el señor Cardama tiene un nuevo aval. Mire, el Estado uruguayo es demasiado serio para que alguien se despiste en un documento que es muy claro y que dice que hace un mes tenía que haber presentado. El 22, no ningún 26, el 22 debió haber enviado ese aval y no lo envió. Pero además, si constatamos que esta empresa es una empresa de papel, como ayer se calificó por parte del prosecretario, me parece que eso es demasiado grave como para dejarlo pasar por un olvido o un despiste de este señor o de quien sea. El Estado uruguayo es serio y no vamos a permitir que se hagan experimentos a través de las lanchas por parte de nadie. Ministra, una última pregunta, o dos en realidad. La primera, se están llevando adelante investigaciones administrativas en el Ministerio de Defensa Nacional por todo el proceso que abarcó justamente la licitación y luego adjudicación directa para que Cardama construyera estas 2 patrullas oceánicas. Obviamente usted no puede entrar en detalles porque las investigaciones administrativas tienen el carácter de reservado, y eso ayer lo refrendaba también el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, pero de lo que usted ha visto y de las decisiones que ha tomado avanzando justamente con estas investigaciones, ¿viene a confirmar parte de sus iniciales sospechas con respecto a la vinculación de funcionarios públicos en este episodio? A ver, la investigación administrativa que instruimos es coherente con cómo hemos estado realmente estudiando, analizando permanentemente estos episodios. Yo te diría que desde 2021 en adelante tiene coherencia, pero la desconozco porque corresponde que la desconozca, no tengo idea hasta que no tenga los resultados arriba de la mesa. Por lo tanto, opinar desde ese lugar, opinaré el día que tenga los resultados sobre la mesa. Antes no corresponde porque ya, imagínate, sin hacer ningún tipo de opinión, ya he escuchado y he leído algunas circunstancias de que esto se trata de determinada casa de personas. No voy absolutamente a descartar eso. Por lo tanto, esta ministra no va a calificar más allá de lo que sí entiende ha sido un proceso que hemos criticado, pero no tenemos todavía
el resultado de esa investigación administrativa que, para darle más objetividad, lo está haciendo la propia Oficina Nacional de Servicio Civil. Ministra, el ex ministro Javier García escribió ayer en su cuenta de X: lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie. Sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar. Con esta jugada expone al Uruguay a demandas y a romper con la seriedad de nuestro país en el cumplimiento de un contrato. La política menor, lamentablemente, le ganó al presidente. Si quiere discutir las garantías que presentó la empresa, lo puede hacer, pero reconoce en la conferencia de prensa que se están construyendo y expone al Uruguay a dejarlos sin barcos por política menor. Nunca quisieron las patrulleras por razones políticas, dice el hoy senador Javier García. ¿Qué responde a los cuestionamientos que hace a través de este posteo? No, yo no le respondo. El senador tiene oportunidad de hablarlo personalmente. Hemos ido y vamos y jamás estuvo este tema sobre la mesa. Él lo ha obviado, entre otras cosas, por lo tanto no tengo por qué responderle. Sí, voy a descartar cualquier tipo, digo, es muy infantil hablar de una jugada política cuando en realidad lo que está en el fondo es que la empresa que constituyó la garantía que su administración admitió es una empresa de dudosa procedencia. Y eso no seré yo quien lo diga, sino efectivamente cuando un embajador se presenta, sea persona, en esta empresa que tenía que reembolsar esa garantía, esa empresa no existe en la dirección y no cabe la posibilidad de mudanza porque en realidad nunca existió, y eso es lo que nos dice el informe, en esa dirección. Por lo tanto, de ahí empiezan a caer una serie de circunstancias que hacen que responsablemente el presidente de la República tome la decisión que tomó. Por lo tanto, esa es la única respuesta que tengo para dar. Nosotros no fuimos los que aceptamos la garantía, fue la administración anterior, y hoy, cuando vamos a ejecutar la garantía ante lo que entendemos es un incumplimiento de la presentación en tiempo y forma, como muy claramente dice el documento, nos encontramos con esta situación. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de actuar coherentemente. Ministra, la última pregunta. ¿Hay posibilidades, teniendo en cuenta las demandas penales y civiles que el Estado va a comenzar por este episodio, hay posibilidades de recuperar estos 28 millones de dólares que ya se invirtieron para la construcción de las patrulleras? Mira, es un tema que no te puedo responder al momento. Yo lo que sí te puedo responder es que vamos a hacer lo posible por recuperar lo que tengamos que recuperar para el Estado. Estamos hablando de dineros públicos, pero también te quiero dejar muy claro por alguna afirmación que el senador hace en su posteo. No es cierto, y él lo sabe, no es cierto que nunca quisimos los patrulleros oceánicos. No queremos cualquier patrullero oceánico. Acá estamos hablando de la necesidad de contar con calidad, de contar con la seguridad para nuestros objetivos, y lo hemos dicho hasta el cansancio. Por eso la complejidad de definir quién o quiénes serían los encargados de llevar adelante el proceso. Te puedo mostrar, porque las tengo en mi poder, las notas de astilleros del renombre mundial de Gondan, de Damen, de la empresa CTSS de China, todos oferentes de la primer parte de la licitación que en su momento hicieron, yo te diría que críticas muy fuertes a cómo se había procedido. Por lo tanto, acá no es una percepción política que tenga la ministra, es una percepción que trasciende a la ministra, tiene que ver ya no con las personas, tienen que ver con el Estado uruguayo. Reitero, lo único que nos mueve a nosotros son los intereses del Estado que estén resguardados y la seguridad de nuestro personal. Y esto se traduce, vamos a evitar que las OPB sean un experimento a costa
de los recursos del Estado. Y esa es la premisa de la cual no nos vamos a mover. Ahora, también es cierto, ministra, que la empresa que está en proceso de construcción también podría presentarse ante tribunales y señalar que hay una afectación y hacerle un juicio al Estado porque ha avanzado con un porcentaje determinado de la obra y, bueno, ahora el gobierno decide cancelarlo, ¿no? ¿Pero a usted le parece poco que el gobierno decida cancelarlo? Porque una de las empresas, primero recuerde cómo fueron el proceso de conseguir las garantías, ¿no? Sí, no se las daban en el propio territorio español. Le terminaron pidiendo la garantía hasta Hábitat en un momento. Tipo, y recurrieron a nuestro país a través del Banco de Seguro del Estado, que se las negó a través de una conocida financiera que se les negó y finalmente aparece esta otra situación. ¿A usted le parece realmente poco para un Estado serio que decidamos cancelarlo por un incumplimiento grave? Yo creo que no, creo que no es poca cosa. Sandra Lasso, ministra de Defensa Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y además con la garganta afectada, igualmente se tomó el tiempo para atendernos a nosotros esta mañana. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre.